La última banca, un espacio de conversación sobre contingencia desde un prisma cristiano pentecostal. Mi nombre es Daniel Díaz y sean todos muy bienvenidos. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de este experimento que estamos montando. En este capítulo nosotros queremos abordar un tema que ya nos tiene desde hace un tiempo, más de un año, encerrados en nuestras casas, mirando noticias. Es algo que no podemos eludir y que está literalmente en todo el mundo, que es el coronavirus. Básicamente así lo han bautizado acá. En realidad, bueno, si uno lo ve desde el punto de vista más científico, el virus es llamado SARS-CoV-2, que tiene relación, básicamente las siglas son Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2, y ese es el nombre. ¿Y cómo nosotros lo bajamos? Para todos nosotros que no somos tan expertos en esto, el coronavirus. Entonces hoy día vamos a hablar de esto. Bueno, como antecedente, ¿qué cosa podemos hablar del coronavirus? Yo solamente voy a dar un paseo para hacer un poquito de historia sobre esto. El coronavirus apareció, tiene como origen Wuhan, que es una ciudad en la provincia de Hubei, en China. Y es una enfermedad zoonótica, es decir, una enfermedad infecciosa que es causada por un patógeno que cruza la barrera de especie desde un animal a un ser humano, así como es lo que se le ha catalogado. Los contagios fueron registrados en diciembre de 2019 y la OMS declaró pandemia en marzo de 2020. Entonces, abriendo ahora, bienvenidos todos, bienvenido Daniel Díaz, bienvenido Daniel Antilev. ¿Qué cosa les gustaría hablar sobre el coronavirus? Díaz. Hola Hans. No, hay hartas cosas, hartas aristas que trae este tema que nos tiene a nivel global, siguiéndolo diariamente. Diariamente, el caso mío, estoy siempre siguiendo desde el principio de la pandemia el número de contagios. Y ahora ya llevo algunas semanas siguiendo cómo va la vacunación. Así que yo creo que ha sido de interés global este tema por más de un año. Entonces hay muchas áreas que sería bueno ir abordando el día de hoy. Podríamos ver el tema de origen, una pincelada un poco más científica a esta pandemia. También podríamos comentar cómo se ha tratado políticamente por cada gobierno, que es todo un tema muy interesante ahí. Y bueno, yo creo que a lo largo de la conversación vamos a ir abordando diferentes aristas, pero partiendo por eso, origen y el manejo político, yo creo que sería lo más atractivo para comenzar. Bueno, ante cualquier cosa, nosotros no somos expertos, no somos virólogos, no somos epidemiólogos ni nada por el estilo, somos personas que miramos la realidad y le damos cierta interpretación. Antilev, ¿qué podrías tú aportar para ir introduciendo ya el tema sobre este episodio? Eh, bueno, que primero que es lamentable vivir una pandemia, pues nunca nadie de nosotros pensó que lo iba a vivir. Y eso se da, vivimos en una sociedad que esperamos progresar, esperamos bienestar, y de un día para otro ese bienestar y ese progreso quedó estancado, todos teníamos planes, llegó la pandemia y los planes se fueron a la basura. Entonces nos ha afectado a todos la pandemia. Yo creo que hay muchos temas por hablar, empezando por el origen, de dónde salió, si es pandemia o no es pandemia. Hay mucha gente que ha negado la existencia de la pandemia, pero tenemos casos muy cercanos que han sido afectados también. Las pandemias a través de la historia, cuántas pandemias han habido y si tienen también entran dentro de este catálogo, este nombre de pandemia, porque el producto de la globalización ha hecho también que el COVID-19 sea denominado pandemia y se distribuya más rápidamente en la población. Y también me gustaría finalmente también hablar de los efectos que tiene en cuanto a económicamente. Probablemente ninguno de nosotros es experto para saber cómo va a afectar económicamente, pero sabemos que va a afectar muy negativamente el impacto en la salud mental y en la salud de la población, que también es un impacto fuerte. Ha aumentado el consumo de drogas, el consumo de estupefacientes, el consumo de alcohol, el consumo de pornografía durante la pandemia. Y eso, yo creo que hay mucho que hablar y poco tiempo. Claro, como habíamos
yo había iniciado ya esto como un dato. Esto aparece en una provincia de China. Y también se especula mucho sobre el origen del virus, si es algo como de alguna manera creado por el hombre o si se dio de forma natural. La información que yo les entregué en la intro, básicamente la saqué de un paper que abarca, que es una revisión sobre lo que hay de coronavirus hasta ahora. Así que si les interesa, les vamos a dejar el link abajo para que le echen una mirada a esta publicación que es más científica, digamos, que sale de echarle la culpa a los chinos, o incluso este tema de conspiración que queremos tocar tal vez tangencialmente, porque si no podríamos hablar como 5 episodios más de esto y toda la discusión que puede generar. Díaz. No, básicamente yo pienso que en cuanto al origen está la teoría, o sea, o la hipótesis de que esto es de origen natural, pero que se le escapó a un laboratorio. Está la idea de que esto es manipulado artificialmente y que se le agregaron ciertas partes al virus para hacerlo más infeccioso y se le escapó también. O la última es que simplemente ese salto zoonótico que dijiste tú, yo aquí en esos tecnicismos me pierdo un poco. Simplemente se dio de forma natural, es como podría decir las tres vías. Hay personas incluso importantes que han entrado en este debate. No recuerdo ahora el nombre de un premio Nobel que él soportaba la idea o apoyaba la idea de que el virus efectivamente fue manipulado y hablaba de la pistola humeante. De que había una sección del virus, un grupo específico que era para él la pistola humeante, que era evidencia irrefutable que había sido manipulado en un laboratorio. Hace una semana yo escuchaba a una bioquímica de acá de Cambridge haciendo un video al respecto, específicamente acerca de esta propuesta de este premio Nobel, y decía que, bueno, hay personas muy brillantes que pueden decir también cosas incorrectas, se pueden equivocar igual. Y decía que ese grupo específico que este premio Nobel indicaba como la evidencia final de que era artificial, en realidad está presente en muchos virus de la familia del coronavirus. Entonces, está el debate, eso, solamente quiero dar el ejemplo. Lamentablemente no tengo los nombres, quizás Hans tenga los nombres para no llamarlo premio Nobel. Y a los que quieran entrar en este debate de los orígenes, les vamos a dejar link en la descripción, o si alguien lo pide en un comentario, podemos compartir papers o videos, pero es como para darle una pincelada un poco a esta discusión y a qué niveles ha llegado. No era simplemente una conspiración de una página X en internet, sino que también han entrado personas importantes académicas con cierto currículum académico a la discusión. ¿Y tú, Antilef, qué idea tienes tú cuando te dicen el origen del coronavirus? ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente o qué concepto? El virus chino. Como decía un famoso presidente bien odiado, el virus chino. Yo me acuerdo que yo estaba trabajando en el sur cuando escuché una noticia de un médico que contrajo el coronavirus en Wuhan, se llamaba Li Wenliang, y él dio esta alerta de que tenía muchas similitudes con un virus SARS que había habido una epidemia en el 2003 allá también en China. Y el gobierno chino lo acalló, la misma policía local en las redes sociales le borraron los comentarios y llegaron a hacerle interrogatorios porque estaba diciendo que había esto y que estaba esparciendo un falso sentido de alarma en la población. Y resultó que era real. Resultó que ese falso sentido de alarma después derivó en que la OMS tomara medidas, que también la vamos a hablar si fueron tardías o no, de cerrar las fronteras, luego de imponer el uso de mascarillas a nivel global, y así una sucesión de medidas que derivaron en la administración, como se dice, la manipulación de la pandemia con medidas porque un tema de salud pública para proteger la salud pública del mundo. Para darle un peso nomás, para entender un poco más sobre este tema de los virus, yo creo que todo el mundo hemos aprendido algo más de los virus a partir de esta situación. Por ejemplo, en el caso del SARS-CoV-2 o SARS-CoV-2, hay que recalcar que es de la familia de los Coraviridae, que son los que producen estos síndromes respiratorios agudos. Es de la familia Orthocoronaviridae, donde tiene 4 géneros y uno de esos géneros es el beta coronavirus. Entonces, ahí podemos identificar más o menos que
¿Por qué se piensa inicialmente cuando llega a esto que ataca efectivamente a todo el sistema respiratorio? Es porque la familia de coronaviridae es la que produce estos síndromes agudos respiratorios. Y otra cosa que hemos aprendido, creo yo, que es qué es lo que es un virión o qué es la unidad, digamos, vírica. Bueno, o las partículas víricas. Y consisten en un genoma de ácido nucleico. Esto básicamente, ¿qué es lo que es, qué es lo que es un virus? Es un genoma de ácido nucleico que está empaquetado en una cubierta de proteína o membrana con cubierta proteica, que se puede llamar, por ejemplo, cápside, y una membrana que es llamada envoltura. Eso uno lo puede encontrar, por ejemplo, yo saqué esta definición del Severe Connect, que está bastante actualizada, que es de finales de abril de este año. Entonces, para que podamos entender cómo funciona esto. También hay un debate, o cuando yo estaba estudiando, siempre se dice, los virus son entidades vivas o muertas y todo, pero el hecho es que una partícula vírica o digamos, muchas partículas víricas tienen contacto con una célula y empiezan una actividad catalítica tremenda que permite que el virus se pueda expandir. Básicamente de eso se trata un virus y es lo que hace también este coronavirus. El tema más importante es básicamente para que podamos entender hasta dónde están diseñando las vacunas hoy en día, porque ¿qué es lo que ha significado esto? El tema del coronavirus ha llegado, digamos, e impactado positivamente en todo lo que son desarrollos de nuevas terapias o de reciclar incluso terapias, de reestudiar ciertos modelos que parecían entendidos y como producto de esta pandemia se tuvieron que volver a revisar. El tema de los testeos, que sin duda lo que más se utiliza hoy en día o lo que más se escucha es el PCR, que también ha llegado a este concepto como para ser parte ahora de nuestro vocabulario común del día a día. Entonces hay un montón de cosas que están dando vuelta en este momento. Y básicamente yo para cerrar, el tema era poder definir más o menos qué es lo que es un virus y cuáles vendrían haciendo, ¿cierto?, la estructura o cuál sería como lo más básico que existe para poder definirlo. Antilef, tú estabas hablando, disculpa. Sí, yo quería agregar también de que no es el primer brote epidémico que hay a nivel mundial, han pasado muchos brotes en la historia. Lejos, el más mortal ha sido la peste bubónica que mató aproximadamente a 200 millones de personas. Si lo ponemos en un ranking, hasta el momento el COVID ha sido, porque es una pandemia en proceso, el menos letal, pero altamente infeccioso. Tenemos la viruela que afectó a 56 millones de personas, la gripe española, entre 40 y 50 millones de personas murieron. Tal VIH, que es todavía considerado un virus en proceso, que hasta la fecha ha matado a 35 millones de personas. Y así un montón de virus que están apareciendo y desapareciendo de la faz de la Tierra. Pues hay un escritor bien famoso que yo hace un par de años atrás leí, se llama Richard Preston. Y investiga, hace una novela de no ficción acerca de los brotes de virus en la historia humana. Y habla acerca del smallpox, que es la viruela, y todos los intentos que hizo la OMS para erradicar una campaña de erradicación del smallpox, que es bien interesante. Y también habla del ébola, cómo apareció y desapareció de la faz de la Tierra y la letalidad de los virus. Y es bien interesante ver que hay toda una industria corriendo paralelamente atrás de los virus. Está también el riesgo de bioterrorismo, que también trae a colación lo que dijo Díaz, de que si era genéticamente modificado o no el virus, y ahí ya deberíamos hablar de bioterrorismo, pero lo que es cierto de que los virus están presentes es algo que nosotros no esperábamos, que vamos a tener que vivir siempre con ellos, y como lo dijo Bill Gates en el 2015, predijo en parte la pandemia y dijo que la tercera guerra mundial probablemente no iba a ser con bombas, ni iba a ser con ejércitos, sino que iba a ser una pandemia que iba a afectar mundialmente a la población y que con esa íbamos a lidiar por un buen tiempo. Un comentario muy corto. No sé si son todas, los que nombraste, no sé si son todas de origen viral, porque la peste bubónica creo que es, Hans me puede corregir en esto, creo que es de origen bacterial. Bueno, simple comentario al margen. Bueno, quiero yo seguir llevar la conversación, si es que no tienen nada más que decir acerca de los virus y el origen de esta pandemia, hacer la transición hacia el manejo político. Pero Hans, ¿me confirmas tú, la peste bubónica es bacterial o no? Es bacteria, sí, efectivamente.
Pero el enfoque que nosotros le queremos dar, más allá de hablar del... Yo ya creo que hablé, digamos, un tecnicismo bastante barato para un virólogo, pero creo que para aterrizar este tema, como que lo que nos queremos enfocar hoy es en el fenómeno pandemia y cómo esto se ha ido articulando en diferentes aspectos. Yo creo que ahí tú, Díaz, no querías hacer como un zoom en este momento. Claro, más que nada me quiero enfocar a cómo la pandemia ha afectado a la sociedad, creo que a eso vamos a llegar, pero cómo la pandemia ha sido recibida a nivel, ¿cómo lo podemos llamar? Quizás político, porque todos sabemos que esta pandemia comenzó, no sé, algunos dicen diciembre del 2019, otros dicen que en noviembre, y hay casos que dicen incluso antes, donde se empiezan a manifestar los primeros casos en Wuhan. El manejo político de este tema ha sido, yo encuentro, en momentos bastante nefastos. El papel de la OMS al principio, yo pienso que fue bastante negligente. Yo tengo guardado un Twitter de la OMS donde dice que China descarta, no sé si dice descarta o no tiene seguridad de que el nuevo virus que se descubrió se pudiera transmitir de hombre a hombre. Es como de enero del 2020 publicaba eso la OMS. Y en enero ya se daban los primeros casos de coronavirus acá en Inglaterra. De hecho, el primer caso de Inglaterra de coronavirus fue en enero y fue muy cerca de donde vivo yo, a un par de cuadras, en un hotel. Entonces ya se estaban dando casos y hubo una ralentización de la reacción internacional producto de que se esconda información. La OMS tiene una relación muy extraña con China. La OMS todos saben que no tuvo una buena relación con Trump. Dicen, hablo un poco de memoria, que el financiamiento de la OMS venía como en un 40% de Estados Unidos, y esa financiación no sé si Trump la terminó cortando o la disminuyó. La cortó, parece. Llegó un momento que la cortó. Entonces ahí entra el papel de China de llenar ese espacio que había dejado Estados Unidos en la financiación. Y eso quizás también, creo yo, que casi con toda seguridad, entorpeció la reacción de la OMS y a la vez entorpeció la reacción de todo el mundo para prepararse y evitar que este virus se transformara en lo que se transformó, que fue finalmente se transformó en una pandemia. Entonces quiero llevarlo a ese terreno, al manejo político desde el principio, ya es un poco lo que estaba hablando, y cómo cada gobierno ha usado de una u otra manera la pandemia a su favor. O sea, yo creo que desde el punto de vista político, y si tú ves y lo enfocaste en Estados Unidos, ahí tú tenías un ejemplo de que a Trump lo atacaron, pero con todo por el tema de la pandemia, po. Y hay que también reconocer que si lo llevamos acá al plano local en Chile, también desde algún punto de vista ayudó a que se calmara un poco esta efervescencia que se estaba viviendo en las calles y en la efervescencia social. También ayudó, en este caso, al gobierno de Sebastián Piñera a bajarle un poco este tema que lo tenía bien complicado. Entonces, de que hay manejo político, yo creo que, por supuesto, o sea, a nivel global importante, un país como Estados Unidos y sus elecciones presidenciales, y también acá con lo que está ocurriendo en un país mucho más pequeño como es Chile. Yo creo que hay de todo, y si uno empieza a hacer clic en diferentes países, se va a dar cuenta que efectivamente hay cosas que se están haciendo y que este tema del manejo de la pandemia no está fuera de lo que algo de la mano política tenga que intervenir, porque es parte de. Bueno, yo también pienso que ningún gobierno estaba preparado para enfrentar una crisis de este tipo. Entonces, siempre la idea es seguir al que está mejor preparado. La pregunta es quién estaba preparado para esto. Y habían iniciativas que se habían tomado. Ahí está una iniciativa se llama Evento 201 de la Universidad de Johns Hopkins, creo que fue. En conjunto con el Foro Económico Mundial y varios otros privados, donde simulaban un problema de salud global en el que la cuenta de muertos era alrededor de 65 millones y duraba 18 meses. Entonces, justo se da un par de meses antes de que aparezca la pandemia, y en este caso, como la Universidad Johns Hopkins estaba ahí, fue el referente directo, y nosotros vimos que
estuvo ahí durante mucho tiempo en los noticiarios, la Universidad de Johns Hopkins era el referente que llevaba la cuenta, pero lo claro es que ningún gobierno estaba preparado. Entonces, los gobiernos sudamericanos, digamos, nosotros vivimos en Chile, no tenían a quién seguir, sino que seguir los lineamientos que determinaba la OMS. Entonces, llega una institución supranacional como es la OMS a poner reglas sobre gobiernos locales. Y eso también puede derivar en muchas cosas, porque en realidad uno no sabe si el gobierno está haciendo. Muchos decían, no, mira, esto es una conspiración de Piñera, que Piñera no quiere que hayan manifestaciones en las calles, por lo tanto no están poniendo toques de queda. Y en realidad no, tampoco sabemos si era la idea de Piñera, porque Piñera estaba siguiendo, o el gobierno estaba siguiendo los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, que decía que eran necesarios confinamientos. Ahora, si los confinamientos son o no efectivos, eso es un debate. Hay varios papers que dicen que probablemente no sea efectivo, pero ya está. Pero muchos culpaban, poco menos que Piñera se aprovechó de la situación para imponer estas medidas que habíamos poco menos que regresaba a la dictadura y que producto de la pandemia Piñera se estaba aprovechando. Y lo que vemos ahora en las elecciones últimas es que tampoco esto favoreció a Piñera en ninguna manera. Las reacciones han sido de lo más diversas. Yo en este tiempo de pandemia también ha dado a la gente para pensar más de la cuenta y para sacar cada teoría. Y las reacciones también van muy de la mano de las preferencias políticas e ideológicas de las personas. Por ejemplo, cuando se dio en Estados Unidos que Trump empieza a pedir que se cierren los aeropuertos o que se cancelen los vuelos con China, por ejemplo. Ahí hubo una reacción de parte del ala democrática de que no, es una reacción xenófoba. Trump ya tenía un gallito con China durante todo su mandato, entonces decían que la reacción era incorrecta. De hecho, algunos se fueron al Chinatown en New York a abrazar a un chinito. Entonces, las reacciones fueron de lo más diversas y algunas bastante graciosas. Habían personas que pasaron del escepticismo más duro pasaron a ser ahora casi una parte del cuerpo policial tratando de exigir que se cumplan las normas de cuarentena y el uso de mascarilla. Siento yo que ha sido muy extremo el impacto en la sociedad en ese sentido. Hay personas que pasaron de una conspiranoia a la otra, o pasaron de una reacción del escepticismo total a los defensores máximos de todas las medidas que el gobierno les pida. Más si es un gobierno afín políticamente hablando. Entonces, es bien interesante lo que nos ha mostrado la pandemia a nivel social también. O sea, lo hemos dicho acá, se ha utilizado como es como un prisma que puede ser utilizado para cualquier lado. Me recuerdo que en un momento también se utilizó un edificio importante aquí bien alto y se le colocó la palabra hambre, refiriéndose al tema de que producto de estar con cuarentenas estrictas, inicialmente eran muy estrictas, con toque de queda, digamos, desde muy temprano, se empezó a generar este tema de que había hambre en la población acá en Chile y lo proyectaron y de hecho ahí, independiente si la interpretación que cualquiera de nosotros le puede dar es que si hay hambre o no hay hambre, el hecho de que se haya proyectado generó también un uso de este tema de la pandemia para sacar algún tipo de situación de ventaja política. Entonces, ahí las interpretaciones, como decía Díaz, pueden ser, pero variada, o sea, usted puede sacar la conclusión que quiera, básicamente. Entonces, y es difícil meterse en esto, no es fácil. Y por un lado, si nosotros vemos cómo se ha manejado, nosotros recibíamos inicialmente, me recuerdo, informes de Italia, informes de España, donde muchas personas murieron inicialmente producto del virus. Y eran impresionantes las cifras, como así también acá en Latinoamérica. Después de esos picos de muertes que hubo, sobre todo en la población más anciana, acá en Sudamérica habían países que registraban muertos, por ejemplo, en las calles, que no habían alcanzado a tener atención médica dentro de un recinto hospitalario y fallecían afuera. Me recuerdo Ecuador que hacía al voleo donde se informó sobre esto. Y acá en Chile se tomaron muchas
digamos, ¿cómo decirlo? Medidas para evitar llegar a eso. Ahí también, sin duda, hubo una discusión, pero para no caer en eso, sino que para que lo que quiero yo graficar con esto es el impacto, de cómo nos impactó a nosotros acá en Chile el hecho de lo que estaba pasando, tomando como ejemplos a seguir países que estaban, países europeos como ya los que ya había nombrado anteriormente. Yo creo que también tiene un alto componente emocional la pandemia, con lo que decía Díaz de que había gente, que a mí me tocó estar ahí cuando alguien le decía, oye, ¿por qué andáis en el supermercado sin mascarilla? Cuando recién estaba empezando el tema de usar mascarilla, se pusieron a pelear literalmente a combo en el supermercado porque un tipo no andaba sin mascarilla y el otro le estaba obligando a usar la mascarilla. Y también hubo un montón de videos virales donde se muestra esto. Entonces, la pandemia también tiene un componente emocional donde la gente en su mayoría cree que se siente defensor de la salud de los otros también reforzando las medidas que la OMS o que el gobierno ha establecido. Eso, ese era hacer mi paréntesis. Sí, yo quería volver al tema de la manipulación política del tema de la pandemia, porque, bueno, el mundo globalizado y el mundo está volcado al internet y mucho más en los lockdowns, en las cuarentenas. La gente pasó más que nunca, yo pienso, ahora en internet. Ha dado mucho le ha dado mucho material a los escépticos de siempre. Muchos hablaban de pandemia y cosas por el estilo. Yo pienso que se debe separar la realidad científica de la pandemia con datos duros que te hablan de muertes reales. No sé si Hans lo mencionó al principio, más de algunos tenemos personas conocidas. Gracias al Señor yo no tengo a alguien cercano de mi familia, pero sí personas de la iglesia en Baltimore, por ejemplo. En Baltimore se dio lamentablemente, hicieron un servicio donde se contagió casi toda la iglesia y murieron varios hermanos que yo conocí en mi tiempo en Baltimore. Murieron por lo menos 2 o 3 hermanos más ancianos que yo conocí personalmente. Entonces, negar eso, negar que la existencia del virus que genera la enfermedad del COVID-19, yo pienso que no tiene respaldo. Yo pienso que es una necedad. Lo mismo podemos hablar de la efectividad de las vacunas, que aquí los antivacunas ganaron relevancia. Pienso yo que la efectividad de las vacunas se ha ido mostrando de a poco con esta segunda o tercera ola en Chile. Estaba mirando yo los datos de Chile. La primera ola se dio entre los meses de junio, julio del 2020, creo. A ver, déjame mirar rapidito acá. En junio, finales de mayo, principios de junio. Luego hubo un repunte nuevamente en enero y ya entró derechamente en abril a una tercera ola. En enero hubo como un shoulder, un hombrito, y después vino una ola similar a la del año pasado. ¿Qué quiero decir con esto? En esta última ola en Chile he conocido muchos casos, personas que conozco por internet, vecinos de mi familia también, una vecina de mi hermano, muchas personas en el rango de los 30 y 40 años que murieron. Conozco por lo menos 2 o 3 casos, incluso diría un cuarto que me comentaron la semana pasada. Y justamente es las personas en el rango de edad de los que no habían sido vacunados. Entonces, esta última ola en Chile vino a afectar y se llevó, porque era una cepa más agresiva o una variante más agresiva posiblemente, pero se llevó a personas que justamente estaban dentro del rango de las personas que no habían sido vacunadas. Entonces, eso también te habla un poco, primero, de la existencia real del virus y lo otro de la efectividad también palpable de las vacunas. Son dos puntos que los que se cuestionan todo están atacando. Yo pienso que no debiesen tener razones para cuestionar. Ahora, ¿qué cosa encuentro yo a favor de ellos, de estas personas que son un poco conspiranoicas y cosas por el estilo? Pienso que el manejo que se le ha dado políticamente al tema es lo que genera finalmente escepticismo. Hay cambios, hay cambios tan drásticos en las políticas de ciertos países. Esta semana le comentaba yo a ustedes, hace un par de horas les comentaba cómo un comentarista político bastante, que consumo con bastante frecuencia, Ben Shapiro, reclamaba esta semana del cambio drástico que tuvo el gobierno con el uso de las mascarillas, por ejemplo. A las personas que estaban completamente vacunadas, esta semana hicieron el cambio de que no necesitan usar mascarilla. Y el cambio, según decía Ben Shapiro, tiene
motivaciones netamente políticas, porque Biden había tenido una semana muy dura porque se le está, la inflación se le está yendo arriba, entonces necesita que la gente vuelva a trabajar y a los vacunados ahora les dicen que en realidad no tienen de qué preocuparse los que estén completamente vacunados y no necesitan usar mascarilla. Entonces, cuando tú te das cuenta es que las decisiones son más guiadas por la conveniencia política que por razones científicas, porque eso lo podrían haber hecho hace bastantes meses. Hace bastantes meses hay personas completamente vacunadas en Estados Unidos. Entonces, ese cambio lo pudieron haber hecho hace bastante tiempo, pero por el hecho de que ahora les era conveniente políticamente, lo hicieron. ¿Por qué es complicado este tema y por qué a mí me molesta personalmente? Porque yo seguí la campaña política presidencial de las pasadas presidenciales americanas y el respaldo que recibió Biden desde una parte importante de la comunidad científica era que Biden estaba por la verdad y por la ciencia. Entonces, se pronunciaron revistas de la talla de Nature que decían que Biden era, que en un discurso maniqueo sonrojante, un maniqueísmo que hace sonrojar a cualquiera que lo lea con cierta neutralidad, decían que Biden estaba por la verdad y estaba por la ciencia y iba a traer de vuelta la ciencia al gobierno, no sé, cosas por el estilo, esa frase rimbombante de este tipo. Pero este cambio drástico en respecto al uso de las mascarillas, te das cuenta, o sea, te muestra a ti que la ciencia dura o que las decisiones políticas se guíen por los datos duros, es hasta cierto punto una utopía. O sea, los gobiernos ven una oportunidad de control, creo yo, ven una oportunidad de control, porque hay cierta relación entre seguridad y libertad. O sea, si las personas ven que la seguridad de ellos está en peligro, ellos ceden libertades. Eso lo vimos, por ejemplo, con lo que pasó el 2001 con el ataque a las Torres Gemelas. Eso cambió para siempre los aeropuertos. Los controles de los aeropuertos cambiaron para siempre después del ataque el 2001 a las Torres Gemelas. Entonces, por tener más seguridad, las personas cedieron a esa libertad. Y creo yo que con la pandemia pasa un poco eso, porque donde se sienten inseguros, se permiten o aceptan todos estos controles sin mayor cuestionamiento. Entonces, para cerrar la idea, que me he alargado bastante, cuando tú ves estas inconsistencias entre las decisiones políticas que no siempre están guiadas por la ciencia, creo que al final terminas alimentando a todo este grupo que hablan de pandemia, que son antivacunas, cuando no hay cuando el relato de los gobiernos que se dicen pro ciencia no va de acuerdo a las decisiones que toman, terminan perdiendo credibilidad y terminan fortaleciendo, creo yo, a personas que no creen nada de lo que se está viviendo ahora. O sea, yo creo que abordaste varios temas en esta pasada. Uno que yo creo que deberíamos profundizar cuando ya vayamos cerrando, que es el hecho de cómo personas cercanas al cristianismo han vivido esta situación. El tema de por qué gente joven se ha visto afectada, incluso si tú dices, bueno, hay gente que es joven, que uno, digamos, no debería por qué haber tenido un desenlace fatal producto de algún tipo de enfermedad respiratoria cuando no tenía, digamos, antecedentes de esto. En realidad, es como que da para mucho. Yo solamente quiero contribuir a lo que tú apuntabas en ese sentido de las personas jóvenes. Recientemente, a finales de abril, salió un estudio que sugiere que en realidad el tema del coronavirus genera una enfermedad, digamos, en el vascular o en el sistema circulatorio, producto de una inflamación exacerbada. Se sabe que, digamos, las infecciones virales como la de este virus genera podríamos decir, a ver, cómo plantearlo de forma correcta, pero genera respuestas inflamatorias bien agudas y eso puede llevar a una persona a un desenlace fatal. Y eso es lo que yo quería comentar desde lo que dicen algunos papers. Y desde el tema político, del manejo, bueno, ya lo veníamos diciendo, o sea, da para mucho. La verdad que el tema de traer la ciencia, en el caso de Estados Unidos, de vuelta a la Casa Blanca o de vuelta a la toma de decisiones, vemos que se está viendo un poco cuestionado producto de que ahora que estamos
parte de la población está vacunada, saquémonos las mascarillas, pero antes, ¿por qué entonces, si hay gente que está vacunada hace meses, por qué antes no se decía esto? Etcétera, etcétera. Entonces, da para todo, este es un tema súper amplio y eso es lo que lo hace interesante, pero me gustaría también conocer, Antilef, cómo tú ves los aportes que tanto Díaz y yo hemos hecho en relación a este segmento en el que llevamos hasta ahora. Que sí, estoy de acuerdo. Ese sería mi aporte. No, es que hay harto que conversar. Por una parte, es, es cierto que estamos todos viviendo esta nueva normalidad. De hecho, también ahí hay un tema bien profundo que es la nueva normalidad, que es hablar de algo nuevo que probablemente no va a pasar. Entramos, creo yo, y he escuchado harto acerca de este tema y leído harto de este tema, a un estado de supervigilancia de un momento a otro. Y esto se liga un poco con lo que hablábamos del transhumanismo, eh, que nos movimos totalmente desde lo presencial hacia lo digital. Entonces estamos en este proceso de movernos desde el ser humano que toca, que se abraza y que producto de la pandemia ya no se puede abrazar más, tiene que usar una mascarilla y que no se puede reunir, y eso afecta también religiosamente a las congregaciones que no se pueden reunir, no pueden tener sus cultos y tienen que moverse desde una plataforma presencial hacia una plataforma digital. O sea, eso yo creo que es uno de los mayores impactos que ha tenido la pandemia. Lo otro, muchos hemos cedido libertades en muchos aspectos. Me acuerdo que no era normal antes de que uno llegara a los aeropuertos, que me tocaba viajar harto, me ha tocado viajar harto durante esta época de pandemia. Y por un lado te dicen que la pandemia está en su punto máximo, que estamos nosotros, no sé, los hospitales están llenos y no podemos viajar. La gente en los buses tenía un montón de restricciones, pero llegabas al aeropuerto y te ibas sentado al lado de mucha gente, todos los aviones llenos, y en el momento de comer, todos podían sacarse la mascarilla y comer tranquilamente, y había un intercambio ahí de fluidos en el aire, y en realidad era una contradicción en sí misma porque, claro, por un lado tenéis prohibiciones, pero por otro lado un foco de infección constante. Entonces, hay muchas contradicciones ahí en la pandemia. En si en realidad hemos perdido libertades, son libertades que vamos a recuperar. Eso ahí dejo la pregunta, y también quiero bajar el tema a lo eclesiástico, si en realidad vamos a poder algún día volver a reunirnos, va a ser lo mismo reunirnos. El día ahí tiene la experiencia de que sí en Inglaterra, pero no sabemos acá. Acá todavía yo creo que estamos a años luz y la gente lo ha asumido así y ha migrado digitalmente a YouTube y a las distintas plataformas, como normalizando esto, como que acostumbrándose a esto. Y yo creo que esto no es lo normal, que algún día tenemos que volver a lo que realmente era el mundo antes de la pandemia. Bueno, sí, no, yo quería solamente aportar, yo soy una de las personas que cree que esto va a impactar negativamente en las congregaciones. Creo que va a haber gente que lisa y llanamente ya no va a volver físicamente a un templo, aunque se dé la condición y se llegue incluso como una normalidad casi como la anterior. Yo por lo menos soy de esa opinión. También creo que se va a exacerbar, o esto ha hecho que se exacerbe el fanatismo en algunos, el fanatismo ciego me refiero. Creo que podríamos tocarlo brevemente, tal vez, el tema de estos son los últimos tiempos, queremos un acto de escapismo y de evitar seguir, digamos, en este mundo si es que esta cosa se va así, por lo tanto, esperamos que Jesucristo venga y nos lleve y que aquí se desate lo que se tenga que desatar. También he escuchado por ahí que no me voy a vacunar porque las vacunas tienen chip y una serie de cosas que como les decía, a mí dentro de lo que he escuchado, yo he escuchado otras cosas y se lo comento abiertamente. A mí me parece que no es tan así, para nada así, pero sí creo que va a haber un tema de la iglesia, por lo menos acá local, donde sí se va a ver impactado la audiencia y sí se van a ver impactadas las institucionalidades de la iglesia con los aportes económicos que hace la hermandad hacia también las diferentes denominaciones. Entonces, de hecho, vimos hasta hace poco un pastor reconocido acá localmente, para bien o para mal,
hablando de que hay que llevar lo que corresponde de, por ejemplo, un tercer retiro de lo que se hizo en la FP. Entonces estamos hablando de que no olvide que hay que hacer también digamos, su aporte, su contribución a la denominación. Independiente de eso, el tema da para mucho. Entonces yo lo planteo así. ¿Cómo esto nos impacta? Yo creo que impacta negativamente. Yo creo que no se va a perder la espiritualidad, producto que, y aquí voy a entrar en un tema mucho más personal, pero yo creo que cuando Jesucristo entra en el corazón de una persona, realmente convierte a esa persona para no volver atrás, y ahí va a haber existir una dependencia siempre, en este caso, de Jesús, de Cristo, de Dios, para poder subsistir en el mundo. Y yo, por esa razón, creo que la espiritualidad de las personas individual no se va a ver, o de las familias, incluso de los núcleos más pequeños, no se va a ver afectada, pero sí la asistencia a los templos, en algunos casos. No sé, Daniel Díaz, tú querías complementar lo que Antilef había dicho. Bueno, sí, comentar un par de cosas. Bueno, de partida, disculparme porque me subí a la moto y traté muchos temas de forma muy rápida. Bueno, yo tengo la experiencia ya de volver a los cultos presenciales. Estamos acá en Inglaterra, donde un porcentaje alto de la población ha sido vacunada ya, donde se está avanzando a la disminución de las restricciones el lunes de esta semana. Hoy es 23 de mayo, por si acaso, porque estos programas los vamos a subir de forma diferida. Pero el 17 de mayo se volvió ya a la posibilidad de, por ejemplo, comprarte un café y tomártelo dentro de la cafetería, o comprarte una cerveza y tomártelo dentro del bar. Esa restricción, no estaba. O sea, hace poco se volvió a que se podía beber o comer outdoor, fuera del establecimiento, pero esta semana ya volvieron a atender dentro. eh, y se supone que ya en junio, julio, vamos a avanzar hasta el punto, si Dios lo permite, de quitarnos las mascarillas y todo esto. A mí me vacunaron ayer, me vacunaron la primera dosis de la vacuna Moderna. Y hace como un mes que volvimos a la iglesia de forma presencial. El impacto de la pandemia ha sido bastante triste, creo yo. Generalmente una iglesia hispana en el extranjero son pequeñas. El Señor me permitió vivir en Estados Unidos y también ahora estar acá en Inglaterra. Y incluso en Estados Unidos, donde la población hispana es mucho más alta, las iglesias no son numerosas, son iglesias pequeñas. Tener una iglesia de 100 personas es tener una mega iglesia casi para las comunidades hispanas, que son más pequeñas. Por lo menos mi experiencia en la costa este. Y la iglesia donde estoy acá es una iglesia que tenía unas 35, 40 personas y se han ido oficialmente de la iglesia algo así como 13. Y hoy en el servicio de hoy habían 20 personas. Entonces, eso creo yo que tiene relación directa con lo que es la vuelta al culto presencial luego de la pandemia. Hay un enfriamiento de relaciones, hay una pérdida de la disciplina o de la rutina, ¿cómo se le puede decir? De la disciplina espiritual, de estar acostumbrados a servir al Señor cierto día de la semana, de preparar ese día para el Señor e ir a un lugar de culto y adorarlo ahí. Yo pienso que todas esas cosas se van a ver afectadas. No sé cuánta pérdida de hermandad va a tener cada congregación. Posiblemente hay iglesias que les va a costar, si tienen una hermandad más acostumbrada al ejercicio espiritual de separar el domingo para servir al Señor, y especialmente si la iglesia ha mantenido a la hermandad activa durante el tiempo de pandemia, posiblemente les sea menos difícil volver a la actividad y no van a tener tanta merma. Pero creo yo que el impacto no va a ser menor, por todas las razones, no sé, económicas, psicológicas, que va a dejar la pandemia cuando ya pase. Creo que eso va a tener también un impacto en las diferentes congregaciones. Así lo he visto yo, por lo menos. Perdimos, digo, entre comillas, casi un tercio de la hermandad. Entonces, es bastante triste. Y yo también tengo que comentar con respecto a eso, porque conversamos eso con mis cuñados el otro día, que producto de que las reuniones son virtuales, las congregaciones tienen esta oportunidad que no tenían antes y que tampoco lo hacían porque
estaba esa limitación ya sea impuesta por las autoridades de la iglesia o no, que estas plataformas eran malas y descubrieron que no eran tan malas, parece, y de repente se empiezan a todos reunir por ahí y sucede esto de la migración de hermanos hacia otros pastores o líderes que están dando sus predicaciones frecuentemente y hay esta fuga, digo yo, fuga de hermanos que empiezan a escuchar ya, me gusta como este hermano predica, me gusta como este pastor predica. Empiezan también a ver que a lo mejor el pastor que ellos tenían no tiene esa gracia que tiene el otro pastor y empieza esa migración y se va a dar ese efecto, creo yo, en el futuro de querer más, de exigirles más también a los pastores con cuanto a sus sermones y en cuanto a su preparación, porque veo yo que el pastor bien preparado en sus sermones es también bien recibido en cuanto a vistas, cantidad de vistas, cantidad de vistas y cantidad de likes. Y eso se puede ver y es una tendencia que sería interesante también trazar. También por otro lado creo que ya un poco moviéndonos del tema de la iglesia, y ya un tema que nos va a afectar a todos, un problema que nos va a afectar a todos, los efectos económicos de la pandemia. Van a ser devastadores los efectos económicos de la pandemia y la iglesia que en algún momento previo a la pandemia habían miembros que tenían un poder adquisitivo porque tenían un restaurante o porque tenían un buen trabajo. Yo creo que más de la mitad de las congregaciones aquí en Chile, los miembros han sido muy afectados por estas cuarentenas, han perdido sus trabajos, han perdido sus fuentes de ingreso y eso también va a afectar negativamente al ingreso que tenían muchos pastores, que muchos dependen de las donaciones de las congregaciones y eso va también en parte positivamente, creo yo, a hacer obligatoriamente a que dependan más de Dios, que los pastores, que las iglesias tengan que depender más de Dios y tengan que echar mano de la fe, que es algo que es algo que cuando hay abundancia no es un acto cotidiano, el echar mano de la fe y el depender de Dios. Y finalmente, creo que hay efectos también de salud mental y sociales y políticos asociados con la pandemia que tal vez sean puntos para conversarlo en otros capítulos, pero la salud mental de mucha gente está deteriorada por estar encerrados, por no poder ver a sus familiares, porque falleció alguien y no pudieron ir a ese funeral. Yo tuve la oportunidad de ir a ver un funeral, ir a un funeral anteayer y estaba muy afectado porque no podían ir todas las personas, eran 25 personas que pudieron ir y querían entrar muchas más, querían entrar 100 o más, pero todos quedaron afuera del cementerio. Entonces y ese es un punto nomás, pero hay muchos otros problemas de salud mental que también la iglesia va a tener que hacerse cargo y estar preparada para lidiar con ello, de dar consuelo y de dar soporte espiritual. Y yo creo que este es un momento crucial también para nosotros, el prepararnos y el ver esta pandemia como una oportunidad y que así debe ser, que es la voluntad de Dios obrando y verlo como una oportunidad para también cumplir nuestro propósito, nuestro objetivo, que es consolar y dar también este mensaje. Ahí tú tocaste varios temas. Y yo me quiero centrar en el tema de la psicología. ¿No? O sea, no soy psicólogo, pero entiendo que es necesario cuando parte un ser querido. Es bueno para uno también darle ese punto final, esa despedida. Es necesario para ir cerrando capítulos. Y van a haber varios capítulos que, producto de estas situaciones y de las medidas que se están tomando, no se van a cerrar. Y en ese sentido, también pasa lo contrario, en temas como estar en la casa del luto, que era algo que nosotros tomábamos, hoy en día no se puede hacer, es un momento triste. Y también momentos de alegría, o sea, celebrar un cumpleaños. No me estoy refiriendo a hacer una fiesta así distorsionada, sino que reunirse como familia, celebrar cumpleaños, algo que también se ha visto restricciones. Y eso te genera cosas. Retomando también el tema de esto, a mí me parece, hoy en día, sobre el elegir. Tú hoy día puedes elegir a qué iglesia asistir virtualmente. Entonces, tú mismo lo planteabas. Si no me gusta, incluso líderes dentro de una misma congregación. Por ejemplo, tú prendes tu dispositivo, empiezas a ver y dices, a ver, ¿a quién le toca hoy en día liderar el sermón? Oh, no me gusta. Me cambio, hago otra cosa, me voy. Veo otra cosa o incluso me meto al link de otra iglesia y empiezo podríamos decir, a hacer un vitrineo de iglesia y también eso va a afectar mucho
la migración de hermanos, no solamente de que se van a quedar en la casa producto de que no tienen el interés de ir físicamente a un templo, sino que también cambiarse de denominación incluso. Y finalmente, también en estos 3 puntos que tú mencionabas, hacer énfasis en lo siguiente, en el tema de la consolación, en lo que nosotros estamos llamados a hacer como cristianos. Y creo que ahí podemos hacer mucho, siempre y cuando también nosotros estemos preparados como para hacerlo. Daniel decía, el día, me refiero, decía que había que preparar, digamos, hay un día de preparación como para llegar a la semana. Nosotros, a raíz de esto, tal vez debería ser una luz de alarma para estar constantemente en preparación, en comunión con Dios y tomarlo como una oportunidad. Más que hay gente que lo toma como un castigo, yo lo veo como una oportunidad para ser agradecido en primer lugar y en segundo para mejorar nuestra comunicación con Dios. El tema da para mucho, deberíamos ya ir cerrando. Díaz. No, tratando de hacer un resumen. Bueno, tenemos más de un año que ha sido bastante caótico producto de esta pandemia. Los orígenes han sido bastante difíciles de rastrear producto de la poca cooperación de China y de la mala el mal manejo que tuvo, especialmente en los inicios en la OMS. Se ha generado mucho escepticismo por el manejo político, muchas veces con intereses puntuales, y se han tomado decisiones en ocasiones, no necesariamente guiados por lo que les dice la ciencia con datos duros, en ocasiones, no quiero generalizar, sino por la conveniencia política. Y eso se ha hecho muy evidente y ha aumentado el escepticismo en gran parte de la población. Pero quisiera yo dejar claro, para mí está bastante claro, esto es una pandemia que genera una enfermedad que, dependiendo de la cepa, dependiendo del grupo también que ataca, las primeras olas atacaron a personas mayores, las olas que se está viviendo en Chile está atacando fuertemente a las personas más jóvenes. Eh, Procuren, si está de sus manos, vacunarse. Si nuestro grupo objetivo de este podcast es personas pentecostales, yo he escuchado a personas pentecostales por un mal entendimiento, por un mal enfoque espiritual o por un mal entendimiento de la palabra de no querer vacunarse. Yo pienso que es importante que se vacunen, es importante que aprovechen el conocimiento que Dios le ha dado en su soberana gracia al hombre para generar esta respuesta a las pandemias, que son las vacunas. Aprovechen eso. Y la otra cosa, para ir al último punto, me gusta el hecho de que la iglesia, y especialmente iglesias muy, muy buenas para encerrarse en torno a sí misma, creo que mis amigos me entienden a qué me refiero, me da mucho gusto que descubran estas plataformas, que descubran que existe Internet, que descubran que se puede utilizar de buena manera, y que se dejen de demonizarlo. Hay hermanos profetizando y haciendo elegir a la juventud entre Facebook y Jesús, en una práctica que se eterniza. Si nos vamos a varias décadas atrás, era la radio, después de la radio la tele, después de la tele Internet y Facebook. Siempre la culpa está en los objetos y no en el corazón pecaminoso. Entonces, esa práctica ojalá es que se acabe en nuestras iglesias pentecostales, porque es pura necedad, creo yo. Pero es importante que la iglesia entienda que existe esta plataforma y que entienda que es un campo también que se tiene que tratar de conquistar y que se tiene que tratar de alcanzar a muchos a través de estos medios. No tenemos que menospreciar el impacto que tiene Internet. Hay elecciones que se piensan que se ganaron por elecciones presidenciales en países tan importantes como Estados Unidos. Por ejemplo, la elección de Trump, dicen que el papel que jugaron las redes sociales fue fundamental. Y así podemos hacer muchos otros ejemplos que nos dan cuenta que este mundo virtual, en una sociedad globalizada, tiene un impacto importante y que la iglesia no se debiese restar. Así que ojalá es que la iglesia no sea solamente durante esta pandemia que den buen uso a las redes sociales, sino que ojalá es que lo aprovechen también para futuro. Y lo último, hay iglesias, que ustedes ya saben a qué iglesia me refiero, que piensan que la hermandad todavía se puede controlar como a niños, diciéndole qué ver y qué no ver. También ese control férreo que se tiene sobre las hermandades se ha visto un poco tocado en esta pandemia.
porque he visto yo algunas directrices generales que les obligan a los hermanos o les prohíben no ver esto y esto otro, cuando eso está completamente bajo el poder de los hermanos. O sea, desde su casa que él no van a tener a ningún guía o oficial o pastor o autoridad mayor que les diga qué predicación poner o cuál no poner. Entonces, creo que también se ha visto desafiado esa autoridad y esa actitud paternalista que muchas veces tienen los pastores las personas que están por sobre los hermanos. Eso como reflexiones generales. Ojalá es que se siga dando buen uso. Cuídense, cuiden a sus padres, a las personas más ancianas, a las personas vulnerables, o sea, me refiero de salud. Vacúnense si está o sea, si tienen a mano una vacuna, aprovechen. Y eso. Bueno, gracias Daniel, gracias Antilef, gracias por también a todos los que nos han escuchado hasta ahora. Cualquier cosa, bueno, suscríbanse al canal, pongan me gusta, coméntenos. La verdad que este es como podríamos decir, un episodio inicial para abordar esto. Tiene mucha arista y sin duda más adelante lo vamos a ir desmenuzando poco a poco. Espero que tengan un excelente día, excelente jornada y nos vemos en otra oportunidad. Chao. Adiós, adiós, adiós. Chao. Este fue un nuevo capítulo de La Última Banca. Los esperamos la próxima semana.